Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo análisis de FBS. Les habla Tibisay Ramos Medina. En esta oportunidad, el tema que nos ocupa es, por supuesto, los datos de inflación de Estados Unidos correspondientes al mes de junio, que de acuerdo a lo que estamos viendo en este momento en el calendario económico de la página web de Investing, el mercado está esperando que se produzca un moderado incremento en las mediciones mensuales, como estamos viendo, pasar de 0.1% a 0.3%, tanto en la medición general como en la medición subyacente, que excluye los alimentos y la energía. Pero también, cosa más importante o tan importante, son las mediciones anuales. En el caso de los datos subyacentes, se espera que un incremento en los datos de inflación al 3% desde el 2.8% del mes de mayo y al 2.6% desde el 2.4% del mes de mayo. Estas son las previsiones de la mayoría de los analistas que han entrevistado Investing, y son datos en los que también coincide los sitios web de Reuters y Bloomberg, donde están reflejando que el mercado en general está esperando datos más altos, ya que todos los analistas pues coincidimos en que ya el mercado está reconociendo por primera vez el efecto real de los aranceles. Por esta misma razón, ya el impacto en los bienes propiamente de consumo ya han sido trasladados a los consumidores en Estados Unidos. Bloomberg hacía referencia en el día de ayer de que algunas empresas que habían entrevistado habían indicado que muchas de los productos que estaban vendiendo a los consumidores hasta el mes pasado había sido producto de inventario adquirido antes de la imposición de los aranceles, y en algunos casos algunas empresas estaban asumiendo parte de los costos con una disminución de las ganancias, pero ya desde el mes de mayo, junio ya indican que ya están trasladando completamente los costos a los consumidores. Y tenemos que recordar que estos aranceles que se están filtrando directamente ya a las cifras de inflación son aquel 10% general sobre importaciones, el 50% en acero y aluminio, materias primas, 30% en bienes chinos y vehículos, el 25% en importaciones automotrices y otro porcentaje más a la Unión Europea. Entonces, ya todas estas cifras lo que están reflejando es pues el impacto de todas estas medidas de la política de Donald Trump. Estas medidas de inflación lo que van a hacer es reforzar la narrativa de la Reserva Federal de tener paciencia y esperar el verdadero impacto de las cifras de los aranceles. Y pues aquí estamos viendo dentro de la herramienta de FedWatch de CME Group, por supuesto cuando cargue, que en general las expectativas que teníamos de hace un par de meses o incluso el mes pasado, de que ya para el mes de septiembre había aproximadamente un 90 y tanto por ciento, 80 y tanto por ciento de posibilidades de que se produjera el primer recorte de tasas. Y miren, desde las últimas cifras de empleo, esta cifra ha ido disminuyendo en favor de un aumento de las posibilidades de recorte en octubre, en el mes de octubre, y por supuesto en la última reunión del año hacia el mes de diciembre ya con un 94.79%, pero sería un porcentaje adicional. Aún así, el mercado lo que está diciendo es que sí, efectivamente, el mercado como tal continúa confiando en que la Reserva Federal pueda realizar al menos 2 recortes de tasas, que es lo que había sugerido el diagrama de puntos de la última reunión, o por lo menos acercándose, aunque el diagrama de puntos más bien asomó la posibilidad de que hubiese 1 o 2 recortes de tasa. Entonces, el mercado lo que está es como apostando a que esa previsión del diagrama de puntos se cumpla en 2 reuniones. Sin embargo, con datos de inflación más altos, yo esto lo veo bastante difícil, y veo que estos porcentajes van a reducirse aún más en favor quizás de un incremento de posibilidades del primer recorte de tasas en diciembre, ya que si Estados Unidos cierra el verano
con alta inflación, digamos, con otras dos mediciones de inflación más altas, todas las posibilidades de recorte de tasa para el 2025 pueden trasladarse al próximo año. Entonces, por ahora, todo apunta a que posiblemente ya se reduzcan más las posibilidades de esto en favor de un único recorte de tasas, especialmente con datos de inflación más altos y aún más considerando de que todavía hay una narrativa de que habrá más aranceles, aunque son una herramienta, ya todos conocemos de que son una herramienta de negociación, pero todavía hay aranceles funcionando activamente dentro de la economía de Estados Unidos y que ya estamos viendo que se están trasladando a la economía. Entonces, esto lo que va a contribuir es a sumar un poco más el tema que viene trayendo ya a Estados Unidos un poco de desconfianza, por más que mayores cifras de inflación van a contribuir a incrementar el valor del dólar, que había estado bastante presionado por un tema de confianza en los mercados, que es una de las cosas que ha provocado el aumento del precio del Bitcoin, porque los grandes fondos de inversiones están dejando de lado el efectivo, el flujo hacia inversiones en dinero fiat y en bonos para enfocarse en ETFs basados en el Bitcoin. Y esa es una de las razones, la falta de confianza, la pérdida de valor del dólar, el tema de la Reserva Federal, los constantes ataques del gobierno al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y los rumores de que va a renunciar o no va a renunciar, todo eso es presión política, no es otra cosa que rumores. Pero eso no le gusta al mercado y es una de las razones que ha provocado todo este repunte del Bitcoin. Ahora estamos viendo, pues obviamente, una corrección nada menos que por toma de ganancia, no es otra cosa, toma de ganancia en máximos. Simplemente el precio del Bitcoin ahora está tomando pues un respiro, pero créanme que la confianza que están depositando ahora grandes fondos de inversión en fondos indexados basados en el Bitcoin va a ofrecer un nuevo repunte del Bitcoin. Por ahora, los datos de inflación más altos para Estados Unidos puede contribuir a que el Bitcoin baje un poco más, quizás buscando zonas de volumen de las primeras semanas, la primera semana o segunda semana de julio, más o menos esta zona que estamos viendo acá. Esto es un gráfico de H1 y el más reciente repunte de la semana pasada nos dejó un vacío de volumen allí y el precio está buscando más o menos liquidez ahora en torno a la primera concentración de volumen comprador, por ahí cercano a 116. Por ahora el precio está subiendo nuevamente, pero esta concentración de volumen es verdad que puede provocar una nueva entrada de compradores por la zona en donde está. Todavía el precio, la última concentración de volumen de toda esta última subida se ubica acá, en torno a 119.85 y hay fuerza vendedora aquí, pero esta fuerza vendedora es temporal. Entonces es importante tomar en cuenta eso. En los datos de inflación más altos en Estados Unidos es cierto que puede provocar una nueva presión bajista temporal. Quizás la presión bajista, y eso lo vamos a ver, es si este precio cede acá, porque estamos viendo largas mechas inferiores, pero justamente sobre la concentración de volumen comprador de la zona del 10-11 de julio. Mucha atención con esto. Datos de inflación más altos y que pueden contribuir a un descenso buscando este vacío de volumen que está acá, esta ineficiencia, y quizás aproximarse a la zona de concentración, la siguiente zona de concentración de volumen comprador en torno a 113.053. Esta línea que está acá no es una media móvil, sino es el máximo, el VWAP superior, es un indicador basado en volumen también, y esta zona es la próxima zona de referencia más atractiva de descenso para el Bitcoin el día de hoy, en torno a 115, 114.79, cubriendo esta ineficiencia de volumen quizás hacia 113, pero solamente con datos de inflación más altos de lo que se está esperando. Pero todas estas zonas, tanto la zona en la que estamos ahora,
Como esta otra zona son zonas de fuerte entrada de compradores. Simplemente un escenario correctivo y el siguiente objetivo al alza después de que el precio adquiera la suficiente liquidez compradora después de la reacción ante los datos de inflación más altos será, por supuesto, primer objetivo 119.000 en el corto plazo, en intradía, que es una zona de volumen vendedor. Entonces, solamente ya el rompimiento de esta zona provocará un nuevo repunte del precio. Ahora, yendo ya con los pares mayores y el análisis habitual que suelo hacer, comenzando con el índice dólar, vemos que el dólar ha estado recuperándose desde que abrió el mes de julio. Sin embargo, por supuesto, después de haber roto esta resistencia de H4 que tenemos acá, esto es lo que ha provocado esta reversión de tendencia intradía, no una reversión de tendencia diaria, cuya resistencia macro diaria está acá, que es la resistencia del mes de junio, en 99.36. Por lo tanto, todo este movimiento es meramente un escenario correctivo diario, o sea, un correctivo macro. Por ahora, estas 2 semanas que tenemos ya, 2 semanas y media, bueno, y media sería mañana, 2 semanas de escenario comprador todavía mantiene fuerza, a pesar de que estamos viendo cómo el precio ahora mismo está por debajo de la concentración de volumen del día de hoy, de las primeras sesiones, en 99.60. Sin embargo, la atención debe posicionarse en la acción del precio. El último soporte clave que nos está dejando el escenario intradía se ubica en 97.72, por lo tanto, mientras este nivel no sea roto, podemos continuar esperando un nuevo repunte del precio el día de hoy, bajo la expectativa de datos de inflación más altos, considerando además el rebote que estaba teniendo el precio en la zona de concentración de volumen o el POC comprador del día de ayer en 97.86. Bajo este escenario podemos esperar un nuevo repunte del precio, especialmente si supera esa concentración de volumen de hoy, 97.66, buscando como objetivo la resistencia de H4 en 98.13. Este vacío de volumen que nos dejó el precio el día 23 de junio, que es pues una zona de venta, y quizás pues con mayor volatilidad, cosa que vamos a ver cómo se comporta, el rango promedio alcista del día en 98.38. Puede haber mucha volatilidad, pero estamos en verano y es fecha de vacaciones de traders, así que no siempre hay la volatilidad o el movimiento que se está esperando con baja liquidez. Tomen en cuenta que también la baja liquidez puede causar grandes movimientos, pero justamente por esa razón, por baja liquidez. Este es el caso del VIX, lo que ocurrió en el mes de agosto pasado, este agresivo movimiento que se produjo simplemente por especulaciones en un solo día. El VIX se desplazó esto por meras especulaciones y luego bajó. Entonces, esto es causado por la baja liquidez en los meses de julio y agosto, precisamente porque la mayoría de los traders institucionales, eh, muchos traders institucionales están de vacaciones, quedan a cargo otros traders junior que no tienen la responsabilidad de introducir nuevas operaciones, sino en mantenerlas y en cuidar de que la volatilidad no se lleve las que están abiertas. Entonces, fuera de esto, adicionalmente vemos que el par euro-dólar mantiene una cotización, como estamos viendo, como reflejo del índice dólar, con un sesgo bajista intradía. Entonces, este sesgo bajista vemos que hoy ha tenido y ayer está interactuando con una zona de venta por debajo de 1.17. Esta sería nuestra resistencia intradía clave, básicamente en torno a 1.1698, pero ojo con esto, o sea, tomar en cuenta que solamente los datos de inflación más altos para Estados Unidos es lo que va a contribuir a que el precio baje con un poco de más fuerza el día de hoy y con mucha atención a la siguiente zona de demanda de, correspondiente al 25 de junio, pero es nuestra zona de demanda de hoy.
para prestar atención el día de hoy y está entre el POC descubierto en 1.1607 y el rango promedio bajista del día en 1.1622. Sin olvidar pues esta resistencia rota que está actuando como zona de compradores en 1.1631. Entonces, esta conjunción de niveles forman en su conjunto una zona de demanda objetivo para el descenso del día de hoy. Este escenario, por supuesto, quedaría completamente invalidado con datos de inflación más bajos, lo que provocaría un repunte del precio sobre 1.17 y, por supuesto, eso implica reversión del escenario bajista intradía, teniendo como objetivos en todo caso 1.1714 y la zona de venta, la siguiente zona de venta, entre 1.1730 y 1.1733, 35. En el caso del par libra dólar, vemos como sí que el día de ayer alcanzó una zona de venta objetivo de nuestro análisis VIP en torno a 1.3417, 1.3416 y ese rebote también nos deja una concentración de volumen pequeñita en las primeras sesiones del día en 1.3429. Ese es el origen de este repunte del precio que bien puede ceder normalmente hacia el último soporte roto, zona de venta. La zona de venta más cercana es justamente en el rompimiento, pero también se puede esperar un moderado repunte hacia la zona de venta de mayor liquidez en 1.3483. En todo caso, el objetivo de la operativa del día de hoy con datos de inflación más altos en Estados Unidos son ventas. Y los objetivos de las ventas en el par libra dólar el día de hoy es el soporte de junio en 1.370 que está muy cerca del rango bajista del día. Este escenario quedaría invalidado si el precio sube agresivamente y rompe de forma decisiva en la última resistencia validada intradía en 1.3493. Esta es nuestra referencia para considerar desestimado un escenario bajista, en el caso de que se rompa de forma decisiva o confirmada con dos movimientos. Y por supuesto, en ese caso, pues aquí tendríamos el objetivo del repunte del día en torno a 1.3505 aproximadamente. En el caso del par dólar-yen, también sigue el mismo patrón del índice dólar. Ya sabemos que este par casi replica prácticamente el comportamiento del índice dólar, así que tenemos por supuesto un escenario alcista intradía que puede continuar, especialmente si el precio se mantiene no solamente sobre el último soporte validado intradía en 146,85, que es nuestra referencia, sino además sobre la zona de volumen comprador de ayer, 147,27 o aproximadamente, todo lo que cubre la campana de Gauss. No siempre llega al nivel exacto, pero hay que considerar sobre todo esos niveles acá. 1.147.46. Y ahora vemos un moderado desplazamiento sobre la concentración de volumen de hoy, aunque vemos que hay mucho equilibrio, consolidación en torno a 147,68. En todo caso, estos datos de inflación más altos van a conducir a que el precio busque la resistencia de mayo en 148,65, muy cerca del rango promedio alcista del día. Sin descartar la posibilidad de que el precio baje a la zona de volumen comprador para buscar liquidez antes de continuar las compras. Aún así, el escenario seguirá siendo alcista. Únicamente este escenario cambiará si el precio cae de forma agresiva por debajo de esta zona de volumen comprador que se rompe. Eso es lo que nos va a indicar que hay un mayor dominio de ventas. Y por supuesto ya el objetivo sería el soporte clave y el rango promedio bajista del día. Es un escenario menos probable, pero posible en el caso de que se produzcan datos más bajos. En el caso del oro, por supuesto, vemos como ya el día de ayer hizo una importante corrección después de aproximarse a la zona de oferta en torno a 3.380. No la alcanzó, pero se aproximó mucho a ella. Como vemos, como siempre comento, nada más la cercanía al origen de la campana de Gauss ya es zona suficiente
para retroceder, no siempre tiene que llegar. El oro suele llegar al, al pico de las campanas, pero no es una regla. En un 80% de las veces llega al pico. Entonces, aquí el escenario es alcista. Técnicamente el escenario, la estructura sigue siendo alcista. El último soporte clave a considerar de esta estructura intradía es 3310,08. Vemos como el rango está por encima de este nivel, lo que nos indica que hay pocas posibilidades estadísticas de revertir este movimiento tendencial. Y sin embargo, vemos, y además de eso, por supuesto, en favor de esta idea, vemos cómo el precio se mantiene sobre la concentración de volumen de la apertura de hoy, es decir, la concentración de volumen asiático, 3.347,78, rompiendo la zona de venta de ayer, 3.357,95, con moderada corrección. Esto, fíjense, acá el escenario de que haya inflación más alta, normalmente la inflación más alta, los capitales suelen resguardarse en el oro. Sin embargo, desde el punto de vista del trading y el trading minorista en esta circunstancia, puede ofrecer un escenario de ventas con datos de inflación mucho más altos para Estados Unidos, que va a buscar esta zona de volumen comprador en 3.347,78 antes de continuar las compras. Eh, es poco, aquí teniendo estas concentraciones de volumen comprador, tiene que haber muchísima fuerza bajista como esta que se produjo el día de ayer para extender el movimiento correctivo hacia la resistencia rota local en 3.330,17 o incluso buscar esos puntos de control descubiertos. Este fue de la semana pasada, el día 10 de julio, en torno a 3.318,30. No lo descarto, pero un movimiento como este no es tan probable en un mes de julio, aunque pues acá estamos viendo movimientos pues bastante agresivos, un 8 de julio, estos movimientos bajistas con mucha volatilidad, así que no se descarta del todo con datos de inflación más altos, que el precio busque estas zonas, pero para considerar eso tenemos que ver primero que se produce un rompimiento decisivo de estas zonas de volumen, de esta zona de volumen que ha sido rota ya al alza, preferiblemente una caída fuerte, decisiva, con cuerpos de vela, más del 50% del cuerpo de una vela, al menos del cuerpo de la vela del gráfico de H1, en 3000, por debajo de 3.356, que es el pico de esta última vela, el mínimo. Entonces, ese escenario pudiera llevarnos a ventas hacia 3.347,78, este pico de volumen en torno a 3.334 y de forma más extendida la zona de los 3.330. Mucha atención. Yo sería un poco más conservador y dejaría el precio, si entro en venta previo a este rompimiento y confirmación de un patrón de agotamiento y reversión, pues mi objetivo sería muy conservador esta zona. Sin embargo, después de ese movimiento, después de un movimiento hacia estas zonas de compra, pues el objetivo va a continuar siendo un nuevo repunte hacia la zona de venta de los 3.380,82. Poco probable que todo eso ocurra el día de hoy. Es más probable que durante la sesión americana se desarrolle todo el movimiento vendedor y durante la sesión asiática, pues al menos un repunte hacia la apertura semanal nuevamente. Veremos. En el caso de los índices, vemos como el Nasdaq 100 ha estado haciendo nuevos máximos el día de hoy desde la apertura de la sesión asiática, también moderadamente ahora en la sesión europea, y pues un repunte en los datos de inflación puede provocar un descenso en la cotización de los índices, ya que esto implica que las tasas de interés se van a mantener más altas por más tiempo. Entonces puede producir un movimiento de retroceso correctivo, por supuesto, porque el sesgo es totalmente alcista. Entonces el precio podría
podríamos ver un movimiento correctivo, este nivel de volumen asiático en torno a 22.847 puede ser el objetivo de esa corrección. Hoy estamos viendo durante la sesión europea esta concentración de volumen en los 22.988. Esta concentración de volumen, si bien muestra una configuración de fortaleza de compradores, lo que está esperando y esta consolidación, lo que está esperando es este dato de inflación. Datos de inflación más alto, en principio, ya que fortalece al dólar, fortalece los rendimientos de los bonos del tesoro, los futuros de los fondos federales en favor de un recorte de tasas más lejano, puede provocar en un primer momento un retroceso hacia los 22.935, 22.852, pero después tendremos la continuación del movimiento alcista, ya que comienza el día de hoy la publicación, la segunda temporada, es decir, una nueva temporada de publicación de resultados del segundo trimestre del año 2025. Y esa publicación de resultados lleva a que el mercado se concentre en esos datos. Objetivo para esta semana, para hoy, si se quiere, dependiendo de la volatilidad, es que los índices corrijan primeramente ante los datos de inflación y posteriormente el Nasdaq continúa hacia los 23.100, bien en la tarde de hoy o hacia mañana, una vez recuperado de ese movimiento correctivo, pero objetivo psicológico. Finalmente, en el caso del SP500, también vemos como hoy y justamente en la vela que está desarrollándose en este momento está marcando un nuevo máximo histórico sobre el máximo de la semana pasada, que ya era histórico también en 6.293. Vemos que hoy nuestra vela nos está marcando un máximo en torno a los 6.302,86 y por supuesto vemos esa concentración de volumen en los 6.291 que apunta a concentración de volumen o a concentración de volumen entrada de contratos en venta, posiblemente con la posición en la que está, o salida de contratos de compra, para generar para generar una corrección hacia la apertura del día de hoy o este pico de volumen comprador en torno a los 6.264,92 y por supuesto con mayor extensión, quizás el rango promedio bajista del día en torno a los 6.254. Pero ya considerando este nuevo máximo, esperando un movimiento correctivo, el siguiente objetivo del SP500 es continuar hacia su próximo nivel redondo psicológico. En este caso serían los 6.320, ya que está el rango promedio alcista 6.311 y nuestro siguiente nivel psicológico objetivo 6.320. Con este índice dejo este análisis hasta acá y continuaremos a lo largo del día haciendo más análisis en nuestro canal de Telegram FBS Análisis en Español. Hasta entonces, chao, chao.